Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar las 15 cosas que más aman o adoran la gran mayoría, por no decir todos los perros. El motivo de hacer este vídeo viene marcado por un estudio del año 2017 que hizo la UNAM de México, donde se demostró la alta capacidad que tienen los perros, el cerebro del perro en concreto, en percibir nuestras emociones. El perro es extremadamente comunicativo, muy comunicativo, y es muy sensible a nuestras emociones, en especial a la felicidad. Por lo tanto, considero que en reciprocidad a este grado de comunicación que tiene, es muy interesante siempre pues que sepamos qué cosas van a hacer también más feliz a nuestro perro, ya que él es capaz de interpretar nuestra felicidad. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo los cuento. Los perros, que sepáis que una de las cosas que más adoran, la gran mayoría, por no decir todos los perros, a diferencia de los gatos, es ser el centro de atención. Si te has fijado que viene un grupo de amigos a casa, vienen visitas y demás, pues el perro quiere ser la estrella, el protagonista, el que está ahí en todos los ajos y que todos les hacen carantoñas y que todos le dicen algo y que él es un poquito el protagonista. Esto gusta mucho a los perros. Otra cosa que les gusta muchísimo a la gran mayoría, por no decir a todos los perros, es hacer nuevos amigos perrunos, que digo yo. Es decir, cuando salen al parque, que te los llevas a pasear y demás, interrelacionarse con otros congéneres. Esto les amplía sus horizontes, les socializa. El que un perro sea más sociable dependerá de esta capacidad. De hecho, la gran mayoría de perros que muestran grados de agresividad de una forma u otra es debido a que desde jovencitos no se les educó a relacionarse con otros perros. Otra cosa que adoran y que hacen la gran mayoría de perros, lo habréis observado seguro, es hacer su cama. Cuando decimos hacer su cama, nos referimos al hecho de que antes de tumbarse a dormir, como quedan varias vueltas sobre el colchón, esto es un reflejo que tienen adquirido del lobo. El lobo en la madriguera, antes de tumbarse, pues un poco gira y observa, no vaya a ser que haya un alacrán o que haya una culebra o que haya algún tipo de objeto que en un momento dado, mientras está descansando, le pueda dañar. Pues esto el perro lo hace y además es algo que le gusta mucho hacer. Otra cosa que adora a la gran mayoría de perros, por no decir todos, y que no está del todo bien que lo hagan, y ya hicimos un vídeo, os lo pongo aquí arriba hablando sobre eso, es dormir en nuestra cama. El perro nos adora, para él somos su centro, somos el macho o la hembra alfa del grupo, nos tienen devoción, y dormir con nosotros para ellos es dormir con su camada. Pensar que no es más que eso, son un animal de grupo. A diferencia, por ejemplo, de los gatos, que son más independientes, aunque al gato doméstico también le gusta, el perro es algo que hay que reconocer que le gusta sobremanera. Otra cosa que adoran muchísimo, por no decir todos, la gran mayoría de perros, son todos los mimos y caricias que les puedas otorgar. Pero cuidado porque hay zonas o partes del cuerpo del perro que no le gusta que acaricies. Esas zonas o partes del cuerpo que no le gusta que acaricies de ninguna de las maneras, te las pongo todas en este vídeo. En especial todo lo que es la zona de la cabeza y la cola, os detallo las razones y motivos por las cuales a tu perro no le va a gustar. En la mayoría de casos, hay excepciones, como en todas las cosas, no le va a gustar mucho que le acaricies ahí. Otra cosa que adoran la gran mayoría de perros es hacer ejercicio, salir, pasear, moverse. Pensar que es un animal que como el lobo, pues en la naturaleza necesitan grandes áreas. El lobo vive en superficies muy grandes, no hay mucha densidad de lobos. Y esto es debido a que hacen grandes desplazamientos. Y el perro ha heredado esa capacidad de desplazarse, de hacer ejercicio, de moverse. Es cierto que hay razas más sedentarias y que las hemos modificado genéticamente para que anden menos, pero todavía sigue siendo algo que la gran mayoría de perros agradece, el hacer deporte. Otra cosa que muchos adoran, en especial sobre todo cuando son cachorros, es quitarte alguna cosa, ya sea una zapatilla o una camiseta vieja y demás. Esto es más que nada como el hecho de dormir contigo. Piensa que tu ropa conserva tu olor y tú para el perro eres, vamos, la leche, eres lo mejor, eres no solamente el que le proporciona el alimento, sino que eres su líder, eres el jefe de la manada y el perro necesita sentirse cerca de ti.
Por eso muchas veces recomendamos que cuando te vayas de casa le dejes a mano alguna camiseta que no te aprecies mucho para que te tenga más presente, porque lo añoran, te necesitan. Muchísimos perros, especialmente cuando son jóvenes, adoran que les traigas un juguete nuevo. No hace falta que sea un juguete de esos caros ni nada, puede ser cualquier tontería, algo de un color distinto, algún peluche viejo, algo que hayas encontrado cuando volviendo a casa y dices, mira, esto a lo mejor le haría gracia, siempre y cuando no se pueda romper y se lo pueda tragar alguna pieza suelta, como pueda ser en el caso de los niños también. Quitado de eso, que no tenga a lo mejor un botón o alguna pieza de este tipo, cualquier juguete para el perro es una fiesta, lo adoran. Todo lo que son estímulos y desafíos también es algo que todos los perros aman con locura. Y lo aman porque es un animal que tiene esa curiosidad innata, ese como si fuera un challenge personal. Por eso los grandes deportes, todos estos que se hacen de agility, de potenciar su agilidad, estos de concursos que hacen carreras, que pasan por un túnel, suben una cuesta, bajan una escalera, todos estos tipo de deportes al perro le vuelven loco, le encantan. Esos desafíos a la gran mayoría de perros es algo que de verdad les gusta mucho. Lógicamente viajar a cualquier sitio, no hace falta que sea un viaje estrafalario ni que te gastes dinero, simplemente pues esa excursión del fin de semana que a lo mejor te vas con la familia, pues si te vas con el perro es algo que es que le vuelve loco. Más que nada porque un nuevo sitio al que vas, para él supone toda una nueva fuente de nuevos estímulos, olores que notan que tú no percibes, sensaciones visuales, sensaciones auditivas. Imagínate que vas a la montaña, pues el oler los pastos, el oler a las vacas, el oler un río que pasa, todo esto al perro de verdad le vuelve loco. Lógicamente, comer es algo que todos los perros adoran y lo hacen en la gran mayoría de casos con ansia. Esta ansia por comer es algo que viene heredado del lobo. El lobo en la naturaleza necesita comer de atracón, porque a lo mejor tiene un competidor cercano, vienen lobos de otra manada que le pueden quitar la presa, entonces es normal que coman mucho de golpe y luego lo regurgitan y se lo comen más lentamente. El perro ha heredado esta ansia de comer, les encanta sobremanera, la comida para ellos es algo superior. Es bueno que evitéis que coma con ansia, porque pueden darse problemas serios. Problemas serios, como ya os describimos en este vídeo, de la torsión gástrica. La torsión gástrica mata a los perros en 15 minutos y se da sobre todo cuando se dan un atracón muy grande y vienen de hacer ejercicio o se van a hacer ejercicio. En ese momento el estómago puede darles una vuelta y se os puede morir el perro en tan solo 15 minutos. Otra cosa que adoran, y yo sé que es un incordio, es ensuciarse. Esto que se frotan por sobre la hierba, sobre el barro, y tú dices, bueno, ¿cómo te has puesto? Esto que es que nosotros lo percibimos como una cochinada, todo se ha dicho de paso, para el perro no lo es. Para el perro es impregnarse de nuevos olores, y esto, de la misma manera que cuando sales un fin de semana, el viajar es una nueva fuente de olores y de sensaciones olfativas muy buenas para el perro, el frotarse e impregnarse de olores nuevos es algo que también les encanta. Claro que luego tienes que recurrir pues al baño o a lavarlos de alguna manera, ya sea en mojado o en seco. Os expliqué también hace poco cómo los podéis lavar en seco con bicarbonato para como mínimo eliminar ese exceso de olor. Por lo general, la gran mayoría de perros les gusta también la música, adoran mucho la música, pero no cualquier tipo de música. De hecho, hay música que les puede poner hasta nervioso. Nosotros recomendamos siempre música muy relajante, música de tipo clásico, etcétera. Hace no mucho, hace unos meses, hicimos un vídeo, que no es un vídeo, es una grabación de música especial para perros para que se relajen. Es un vídeo que no lleva publicidad, que está en oscuro, por si tenéis algún perro nervioso y queréis ponerle ese sonido. A mí personalmente no me gusta mucho, pero se ha visto que es un tipo de música muy relajante para perros. Os lo pongo aquí arriba porque ya os digo, podéis apagar las luces, os ponéis el vídeo y veréis que enseguida a los pocos minutos, el perro se relaja y duerme tranquilo. Muchos perros, muchas razas de perros adoran trabajar porque de hecho proceden de estirpes de perros utilizados para el trabajo.
todos los perros pastores, todos los perros guardianes, etcétera. De hecho, los utilizamos para trabajar porque les encanta, no porque es una obligación. Un perro policía o un perro que detecta droga, para él es un juego. Es algo que le encanta, ir a buscar droga o ir a buscar explosivos o detectar cualquier tipo, o terremotos. Para ellos es un juego, porque ese trabajo les emociona, les encanta. Adoran también, de la misma manera que odian quedarse solos, les encanta esperarte. El animal se vuelve loco cuando tú todavía no has llegado a casa y a lo mejor estás a 2 o 3 manzanas de tu casa. El perro, ya quieras que no, de alguna manera u otra, vía olfativa o vía auditiva, a lo mejor te detecta que estás a punto de llegar a casa. Y esto al perro, esta sensación les enloquece, les gusta mucho, por esa misma razón que te he comentado en otros ejemplos, de que tú para él eres mucho más que su propietario, eres más que su amigo, eres su líder, como si fuera el lobo de la gerente o director de la camada, pues tú igual. Y de la misma manera que os digo todas estas cosas que le gustan a los perros, también os pongo en este vídeo todas aquellas cosas que en ningún caso debéis hacerle a un perro. Por favor, nunca le hagáis ninguna de estas 35 cosas, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaos mucho, chao.